Muy buenos días. Bueno, es muy difícil subir aquí después de haber tenido a José Luis Orihuela, ¿verdad? Creo que todos os solidarizáis conmigo en algún punto. Bueno, también me toca hacer un poco de aceleradora y, bueno, intentar comprimir un poquito el tiempo para que terminemos más o menos en plazo. Bueno, yo antes de arrancar, quiero agradecer obviamente la invitación y la organización de estas jornadas y muy especialmente el resurgir para mí como periodista de Fundeu, el estar en un evento que está también organizado por Fundeu, que yo lo recuerdo de cuando era estudiante de periodismo y nos obligaban a comprar aquel libro del manual del español urgente. El español urgente, esa cosa tan rara, que no entendíamos muy bien el título, y ver ahora en lo que se ha convertido, cómo tiene esa agilidad en la red, pues es una herramienta que creo que todos estamos utilizando y que es especialmente útil. Bueno, para empezar a hablar de escritura colectiva, me gustaría empezar a ver algunos formatos de escritura colectiva antes de entrar de lleno en los wikis. Por escritura colectiva entendemos y conocemos muchas manifestaciones de la expresión humana. Nos podemos retrotraer muy atrás, podríamos ir a las cuevas de Altamira incluso, ¿verdad? Pero por ir a un formato ya más cercano al acto de escribir, podemos recordar aquellos palimpsestos donde por una economía del lenguaje, pero economía de los recursos también, se utilizaban los mismos soportes para escribir, para borrar, para volver a escribir encima, ¿no? como formato de intercambio y de reutilización de soporte. Podemos también pensar en escritura colectiva, pensar en una metáfora que es el tocar a varias manos, ¿no? Cuando decimos de escribir a varias manos. Cuando intentamos escribir un artículo entre 2 personas, 3 personas, todos nos hemos enfrentado a la dificultad de mantener un estilo, de darle una coherencia, de tener una armonía, un aroma común en esa escritura y hemos experimentado la dificultad de la reserva de espacios, de tener que buscarnos unas normas para autorregularnos dónde entra uno, dónde entra otro, no solo en la distribución temática, sino también en el mismo acto de escribir. Esto sería una forma de escritura colectiva, pero es una forma de escritura colectiva muy ordenada, muy rígida. Tú escribes aquí, es casi una escritura sumativa. Yo escribo aquí, ¿no? Ponemos una frontera, nos respetamos y no nos invadimos unos a otros. Ponemos junto aquello que hacemos, le damos una lectura común y hacemos unas correcciones. Hay otros tipos de escritura colectiva. En las técnicas de escritura creativa pues, hay un gran número de fórmulas y de maneras para crear historias a varias manos. Una de ellas, este es un ejemplo de nuestros días, que traigo casi a manera anecdótica. Esta es una hoja de una revista que los que hayáis viajado en Vueling seguramente hayáis ojeado, que es la revista Ling, que tiene una página siempre dedicada a Escribe tu historia. Está en blanco, tiene una línea que arranca una historia y deja otras líneas para que sea ese palimpsesto acumulativo, no de borrado, no de superposición, pero sí de añadido de los viajeros que quieran ir dejando su trazo en el viaje. Que cojan esa revista, que se encuentren algo que ya esté escrito, que les sugiera cómo continuar y que lo vayan dejando para los siguientes. Este sería otro ejemplo mucho más cotidiano y más actual. Y luego tenemos otros, tenemos muchos, pero este también me parecía interesante en esta mini extra breve historia de la escritura colectiva.
pero ya acercándonos a lo digital, que fue este movimiento del colectivo Wuming, un colectivo italiano, que hacía una reivindicación de la escritura colectiva y de la escritura anónima. De hecho, el nombre Wuming significa anónimo, en chino creo que es. Y sacaron una serie de obras reivindicando ese carácter del no autor, del autor colectivo escondido en el grupo, ¿no? Bueno, de todo eso llegamos al wiki como formato también de comunicación pública. En la intervención anterior de José Luis, él ya ha tocado muchos formatos, muchos canales, muchos vehículos de comunicación pública, ha hablado del blog, ha hablado de Twitter, pero no ha hablado, creo que en ningún momento ha citado a los wikis o a las wikis. Sabéis que en esto, pues no sé si la Real Academia dirimirá la batalla en algún momento, pero por el momento cada uno pues le pone el género que le parece, ¿verdad? Bueno, os decía que no se ha mencionado y no me ha extrañado tampoco. En cierta manera, los wikis han sido quizás los hermanos menores de toda esta tecnología de lectoescritura, no por importancia, pero sí por popularidad mediática, ¿no?, en sí mismos. No tienen ese tirón, no han tenido ese tirón que han tenido los blogs, pero sí que han sido muy utilizados, y tienen unas pautas de lectura y unas pautas de escritura muy particulares y muy interesantes para el ámbito de la escritura colectiva, que es el que estamos viendo ahora. Para explicar y adentrarnos en qué es un wiki, una manera sencilla es hacerlo por contraste. ¿Qué no es un wiki? ¿Qué es un blog y qué es un wiki? Va a ser una forma de poner juntos dos formatos de comunicación pública que nacen al albur de la Web 2.0, antes de que se llamara Web 2.0, que de alguna manera han ido de la mano. Es difícil hablar de blogs sin hablar de wikis, pero como os decía, han tenido otro plano, ¿no? Han estado en un segundo nivel. Nacen pues más o menos en la misma época. En el 97, bueno, hay distintas cifras en esto de la arqueología de blogs y wikis, pero su popularidad es muy distinta. Los blogs tuvieron desde el inicio una impronta mucho más apegada al uso personal y al uso periodístico. En cambio, los wikis, que hay mucha gente que le preguntas, ¿pero tú usas los wikis? No sé, ¿tienes un wiki? ¿Has escrito alguna vez en un wiki? Es que no sé lo que es. Dices, ¿pero tú conoces la Wikipedia? Hombre, claro, la Wikipedia sí. Bueno, pues es un wiki. Lo que pasa es que es el más grande, el más conocido, pero ni siquiera somos conscientes de que Wikipedia y su propio nombre viene asociado al formato, ¿no? Eso es bastante habitual. Ahí tenemos unas cifras de 2007 que podríamos actualizar ahora. De hecho, la Wikipedia en sí misma, ya la Wikipedia en inglés se ha duplicado, está por los 4 millones. La Wikipedia en español está ya cerca del 1 millón, ha sido más que duplicado en este tiempo. Y los blogs, llegó un momento que se dejaron de contar. Hubo unos años en los que estábamos muy obsesionados por los millones de blogs, ¿no? Y teníamos contadores específicos para los blogs, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, Technorati fue una gran autoridad en su momento, y el índice de reputación en Technorati y el índice de impactos en Technorati era algo contra lo que nos medíamos constantemente. Pero llegó un momento en el que ya sabíamos que eran muchos y que ya no era tan importante tener el conteo. Ahora, ¿cuántos wikis hay? Tampoco lo sabemos, tampoco es importante, ¿eh? Hay mucho wiki oculto, mucho wiki que está detrás de una red privada, que está dentro de una intranet, que es un sistema de gestión interno privado, normalmente corporativo. O sea que es imposible tener un conteo, ¿eh? Es algo que no vamos a poder abordar. Ahora, ¿en qué se diferencian fundamentalmente en cuanto a la autoría? Y esto es muy importante para empezar a adentrarnos
Después, en cuál es la expectativa de lectura y la expectativa de escritura en un wiki. Pues, por un lado, el blog tiene una fuerte impronta de autor. El autor es muy visible en un blog. Normalmente son autores individuales, aunque pueden ser colectivos, pero será una colectividad donde la individualidad está muy identificada. Aunque seamos un grupo de gente, cada uno estará bien perfilado, se sabrá quién es quién escribe en cada momento. Y en cambio, los blogs son fundamentalmente colectivos. Los wikis. Es difícil encontrar un wiki de autor, no tiene sentido, ¿no? Un wiki individual, personal, no es lo suyo, no es su uso preferido. En el wiki lo que prima es el contenido. En el blog el autor está en un nivel muy similar al contenido. Es uno de los elementos fundamentales a la hora de valorar ese contenido, ¿no? Lo que encuentras, lo que lees en un blog te lleva inmediatamente a decir, ¿pero quién lo ha escrito? Y en función de quién es el autor, en función de esas credenciales, empiezas a leer de otra manera ese texto. En un wiki no te preguntas por el autor, no lo vas a encontrar tan fácilmente, ¿eh? Bueno, esa presencia en unas es muy fuerte, en otras muy débil, ¿eh? En una la autoría está centralizada, en los wikis la autoría está totalmente descentralizada. Eso no quiere decir que no pueda haber un wiki individual, ¿eh? Sí que puede haberlo, pero no es el uso esperado, ¿no? O por lo menos el uso más importante. Como os decía, incluso en los blogs, uno de los elementos de su anatomía, de su propia arquitectura como formato de comunicación pública, es ese apartado de sobre el autor. Los blogs ya nacen con ello, está dentro de su estructura interna, de su composición, ya viene por defecto, ¿no? Se está pidiendo al autor que diga quién es, que escriba una descripción de sí mismo. En un wiki, cuando empecemos un wiki, no lo vamos a encontrar, ¿eh? No es algo que se espere. La importancia también de la estructura editorial. En un blog hay una sensación de recogimiento, de escribir en una parte privada, de tener un espacio, aunque suceda todo basado en la web, pero sí hay una sensación de tener un espacio donde ejercitamos nuestra labor como escritores, pero también nuestra labor como editores, si estamos en un blog con distintos permisos, ¿no? Nos recogemos, entramos con una contraseña, obviamente, y cambia gráficamente la estética, ¿no? La estructura de ese blog. O sea que hay una sensación de tener como dos planos. En cambio, en el wiki eso no es así. Tenemos la sensación de estar escribiendo siempre en el muro, ¿no? De estar escribiendo directamente, de no recogernos en un espacio íntimo, en un espacio seguro de escritura personal. En el blog, los autores tienen un fuerte control editorial sobre lo que hacen, mientras que en el wiki perdemos esa sensación de control, de poder manejar y de poder borrar, ¿no? de poder actuar como, incluso como censores de nuestro propio contenido. Cambia radicalmente nuestra propia disposición con el texto, por esa propia estructura de control. Como os decía, en uno es mucho más alto, en el otro es más bajo, pero hay un elemento fundamental para poder entender cómo escribir en un wiki, para qué un wiki no otra cosa, que es un poco la clave, como decía antes José Luis, antes de decidir el formato, saber bien cuál es la función, que es entender el valor
dentro de su propia arquitectura, el valor que tiene el sistema de trazabilidad en un wiki. Ese es uno de sus principales efectos correctores. Cuando hablamos de un wiki y hablamos de que cualquiera puede borrar, puede modificar lo que otro hizo antes, nos asusta totalmente, ¿no? Nos embarga un miedo, el miedo de autor, de cómo puede ser. Ya no es tocar a varias manos, ya no es que me reparto un espacio, tú escribes ahí, yo escribo aquí. Ya no es un blog donde tenemos dos perfiles, tú escribes tus posts, yo escribo los míos, nos respetamos los espacios, sino que es la posibilidad de que lo que yo avanzo, lo que yo escribo, mi propia obra, pueda venir otro y no solo que añada algo que a mí no me guste, que le ponga contexto que yo no pueda controlar, sino que puede incluso eliminar, pero también modificar, trastocar, ¿no?, aquello que yo he hecho. Si lo pensamos bien, el propio formato del wiki es de lo más radical, ¿no?, como sistema de escritura que podemos encontrar actualmente, precisamente por esa libertad, ¿no?, de escritura no a varias manos, sino a varias manos entrecruzadas. Por eso os decía que precisamente es el elemento de trazabilidad, el histórico, que viene en la propia arquitectura de un wiki, ¿no?, el propio formato, ese histórico que no se puede manipular, ese sí que no se puede cambiar, ¿no?, esa confianza en que cada movimiento va a ser registrado y que cada movimiento, cada paso al futuro puede ser revertido, que podemos ir hacia atrás en el tiempo. Esa es la garantía para que el sistema funcione. Ese es uno de los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta siempre al enfrentarnos a escribir en un wiki. Que cada paso se queda reflejado, cada versión, cada movimiento puede ser recuperado. Y esa es también la tranquilidad que nos da para poder someternos a algo que en un principio nos puede resultar excesivamente caótico y desafiante como escritores, ¿no? El hecho de que lo nuestro lo pueda tocar otro. El concepto de autor es demasiado importante, demasiado elevado en nuestra cultura. Y el wiki viene, en cierta manera, a desafiar ese sentido de autor, pero lo desafía ofreciendo una manera para garantizar su propia naturaleza, su propia supervivencia. Luego hay otro elemento interesante que nos va a condicionar a la hora de disponernos a escribir en wikis, a utilizar los wikis para una función comunicativa determinada, que es concebir cuál es la expectativa de lectura de ese contenido. Y aquí hago también el contraste entre cuál es esa disposición al contenido en un blog y cuál es esa disposición al contenido en un wiki. En un blog entendemos, esto puede cambiar, pero en principio son como las marcas identitarias de un formato y de otro. Decía que en principio en un blog entendemos que el contenido es estable, es periódico, es sumativo, pero es estable. Uno no espera que en un blog se borre nada. De hecho, está mal visto. Cuando empezábamos con esto de los blogs, yo que me confieso también evangelizadora, todavía no he llegado a la fase de José Luis, todavía sigo en la fase entusiasta de ábrete un blog, seguro que es bueno para ti, para que experimentes con ello. Decía que en esos años había decálogos, ¿no?, del buen blogger, del buen uso del blog. Luego, obviamente, los ha habido también de Twitter. Es algo natural, ¿no? Y en esos tiempos se decía una de las máximas, uno de los pecados que no debíamos cometer ningún blogger o escritores, era borrar. Lo peor podíamos hacer, borrar algo que hubiésemos escrito. Podríamos escribir una nueva nota, diciendo que nos habíamos equivocado, contradiciendo lo que habíamos dicho, lo que fuera, pero borrar, eliminar,
no es una práctica esperada. Lo que se escribe en un blog se va acumulando y debe estar ahí, ¿no? Aunque luego haya algo que lo supere o que lo mejore, pero no se espera de un blogger que entre a modificar el texto, a no ser que sean erratas y cosas menores, ¿eh? Pero esto es un poco como la expectativa de la cultura de los blogs. En cambio, en un wiki se espera todo lo contrario, que esté en constante cambio, que sea dinámico, que se pueda reescribir. No es que no sea un pecado, es que es su naturaleza. Es lo lógico, es lo que se espera, que estén mejorando el texto constantemente, que añada pero que también mejore si es posible. Es una escritura de corrección también en sí misma, el uso genuino de un wiki. Y a mí me gusta, para darle una imagen gráfica, pensar en el blog como un cuaderno cosido con lomo, con hojas blancas, que no sabes cómo vas a ir escribiendo, pero en el que vas avanzando de una manera estructurada, lineal, periódica, y en el que vas escribiendo a boli, en algo que no se puede borrar. Es un diario que vas escribiendo, pero está cosido. En cambio, el wiki, por hacer este contraste para entender por qué no son la misma cosa, el wiki para mí son hojas sueltas que se van poniendo en anillas según se vayan estructurando, pero que necesitan de un índice, de una entrada, que hay que dársela a esa estructura, porque si no nos perdemos, no sabemos por qué una hoja va detrás de otra, requiere una invitación, un orden, una jerarquía en esa estructura de contenidos, pero también permite, en cierta manera, la introducción, la espontaneidad para poder actuar dentro de esas hojas y poder meter otras en algún momento, en un momento determinado. Unas anillas que se pueden poner y quitar, pero a las que nosotros tenemos que dar orden, porque el orden cronológico no nos sirve. Y además es una escritura que se hace a lápiz. Escribir en un wiki significa escribir a lápiz, conceptualmente, de una manera que podemos borrar, corregir, volver, pero no solo nosotros, también los otros, como idea. Luego, en cuanto a enfoques, por seguir esta introducción con la técnica de contraste, de un blog se espera un uso personal, se espera. Luego puede ser el blog más frío, más impersonal, más corporativo, más lo que queramos, porque se presta es muy flexible, se presta a distintos usos. También el wiki se puede forzar y orientar a algo que esté muy alejado de cuál es su función más original, más nativa. Pero en principio el blog tiene una función mucho más expresiva, más personal, más del yo, es una tecnología del yo, en términos Foucaultianos también. En cambio, el wiki no tiene esa función. Se espera del wiki, se espera un tono más neutro, más en tercera persona, más documental. Uno no espera en la Wikipedia una primera persona, ¿no? Ni singular ni plural, no lo espera, ni en Wikipedia ni en otros wikis. Claro que se podría hacer, no hay nada, tampoco se puede ser dogmático, pero sí debemos entender cuál es el patrón o el canon más estable, ¿no? Y estable porque lo hemos desarrollado así entre todos, porque esas han sido las prácticas más comunes. Yo ahí también apunto al blog como más impulsivo, ¿no? Mucho más apegado a lo emocional. En cambio, el tipo de contenido, el tipo de escritura que haríamos en un wiki estaría más cerca de lo reflexivo, de lo documental, de lo reposado, ¿no? No es una escritura tan febril, ¿no? Tan directa, tan ágil. Es una escritura que tiene otro tipo de destino. Ahora, si le pusiera otra columna, si hiciera este ejercicio y pusiera Twitter,
cambiaría mucho las cosas en cuanto al blog. El blog, también por su propia evolución y por la propia evolución del resto de redes, cada vez se parece más, se acerca más a la columna de lo reflexivo, ¿no? de lo documental, que a la columna de lo emocional e impulsivo, porque ese tipo de función comunicativa la estamos desarrollando, la estamos canalizando cada vez más en otros espacios como puedan ser Twitter. Son evoluciones, como decía muy bien José Luis, son tecnologías, son canales que se van desarrollando y que nosotros también, en cierta manera, vamos empujando a ese desarrollo, que van absorbiendo, van canalizando funciones comunicativas que son las de siempre. Y también lo decía esta mañana Ramón Salaverría en su exposición. Decía, cambian las maneras de hacer, cambian los modos, cambian los canales, pero las funciones comunicativas humanas son las mismas. Las vamos desarrollando en unos espacios u otros. Bien, el orden de publicación también es muy importante para entender para qué y cómo y por qué. Nos puede interesar escribir en un wiki, utilizar un wiki. En el blog, obviamente, está más centrado en el tiempo. En el wiki está más centrado en el proyecto o tema. El blog tiene una lógica vertical. El wiki tiene una lógica horizontal, ¿no? Más lógica de cuaderno. El blog tiene una lógica más de pergamino. Es vertical, es algo que se va enrollando según va pasando el tiempo. El wiki, la expectativa es de encontrar todo ese contenido ahí, en esa ventana, en ese marco, anidado, con lógica, con categorías, con estructura, pero anidado en esa superficie, no fuera, no para abajo, no para arriba, es mucho más horizontal. Y también cambia la apariencia de uno y otro. En uno, la imagen, ¿no? O la imagen percibida que tenemos de ese relato, en el caso de un blog, es que sea dinámico. Yo cada vez que entro en un blog espero que sea distinto, que cambie. Si no es distinto, lo que me encuentro me está frustrando como lectora. En cambio, en un wiki espero todo lo contrario, no espero que cambie demasiado, por lo menos la estructura de entrada de navegación. Sí que espero que sea más amplio, que sea mejorado, ¿no? que tenga más profundidad, pero no espero que cada día tenga una imagen distinta en la portada, ¿no? Tengo una cierta predisposición de estabilidad en la apariencia, al menos. Y por ir un poco terminando entre unos y otros, la anatomía, la estructura, la radiografía de cuáles son las partes principales de un blog, qué podemos esperar de un blog y qué podemos esperar de un wiki, también es muy distinto, sirviendo a esas distintas funciones que tienen unos y otros. En un blog siempre podemos encontrar más cosas, pero es fundamental la unidad del post, del comentario, del blog roll, del acerca de, ¿sí? En un wiki, y para identificar qué es un wiki nativo, que es un wiki en su pura esencia, siempre tendremos que encontrar 4 elementos mínimos. Uno, que serán las páginas, esas hojas con agujero de anilla, esas páginas horizontales, ¿no? Para escribir de largo. Tendremos que encontrar la parte de edición, ¿dónde está el botón para cambiar algo? ¿No? El botón tiene que estar siempre muy cerca, muy aparente. La página, la parte de historial, fundamental, por ese orden. El poder ver toda la traza, todas esas migas en el tiempo, todo ese histórico, esos pasos hacia adelante que nos permitan ver qué se cambió, qué se añadió, ¿no? Cuál fue la modificación del texto en cada momento y que incluso nos permitan revertir, ir hacia atrás en el pasado
es fundamental. Es uno de los elementos más importantes de todo wiki. Y por último, una página de discusión que apenas se utiliza, pero que es el espacio interactivo de argumentación o de controversia en un wiki. Esa interactividad que decía de la parte de discusión es muy distinta. Los blogs son un género interactivo por sí mismos, tienen esa función de los comentarios. Cuando uno llega a un blog y ve que los comentarios están cerrados, se siente un poco estafado. Dice, esto es raro, sí, tiene post, pero ¿cómo puede ser que no pueda poner un comentario? En cambio, en el wiki no tienen esa importancia tan alta. La interactividad está pensada no tanto por la función de discusión sobre el contenido, sino que está pensada en la modificación del contenido. Tiene un nivel superior, ¿no?, de capacidad de intervenir en el discurso. No es comentar sobre el discurso, aunque tiene su espacio, sino que es el poder transformar el discurso, cosa que en el blog no entraremos nunca. El control editorial es mucho más potente. Y ya por finalizar, con los usos frecuentes podemos encontrar muchos, pero a lo largo de estos años hemos visto además cómo ha sido esta evolución, cómo en los blogs se ha utilizado sobre todo para todo aquello que tuviera ese carácter de periodicidad, de ir añadiendo una nota en el tiempo. Todo lo que fuera periodístico, por ejemplo, ha sido muy importante el uso del blog, o bueno, incluso para ámbitos educativos como cuaderno de bitácora. En cambio, el wiki está mucho más asociado a la documentación, ¿no?, de los proyectos, a la solidificación de un conocimiento. No es casualidad que la Wikipedia sea el wiki, ¿no?, por excelencia, y que tenga un carácter enciclopédico, ¿no?, que sea su uso principal. Ahora, para ver algunos ejemplos, para que nos hagamos más idea de para qué se puede utilizar, ¿no?, para qué y cómo de esta escritura colectiva, vamos a ver algunos. Este es uno muy básico, muy simple. Este es el primer wiki que yo hice hace ya unos cuantos años, en una plataforma gratuita cuando empezaron, en toda la explosión de la web 2.0, igual que empezamos a tener Blogger, ¿no?, o WordPress para hacer blogs gratuitos, empezamos a tener plataformas para hacer wikis gratuitos. Y yo empecé a utilizarlo cuando sentí la necesidad de tener un espacio para una información estable en sí misma, pero en la que yo pudiera intervenir de vez en cuando para añadir y modificar algo. Y eso me pasó cuando estaba empezando la tesis doctoral, estaba haciendo un registro de periodistas con blog, de esto hace unos bastantes años. Y empecé a hacerlo en un post, para tener cierta visibilidad, para que quien lo viera y no estuviera en la lista me lo dijera en un comentario o por un correo y yo pudiera añadirle. Y empecé así a añadir al post. Y aquello empezó a ser una tortura, porque el post ya se quedaba en el pergamino enrollado, ¿no?, allí abajo, en el paso de los tiempos, y yo volvía sobre él, y queriendo ser buena blogger, cada cosa que metía en el post ponía actualización de tal día, no quería que me tacharan de manipuladora de mi propio contenido, y volví a añadir otro más y volví a poner la nota. Acabo de añadir 3 y los añadía, y llegó un momento en el que empecé ya a escribir otro post enlazando al anterior para ponerlo todo completo. Bueno, empezó a ser una locura y fue el momento en el que dije, para esto creo que sería más útil un wiki. Lo tengo ahí, según va llegando, está como estable, no se me esconde, y yo puedo ir ahí añadiéndolo. E incluso puedo dejarlo abierto para que quien quiera añadirse se añada, y pueda poner su nombre, su dirección ahí, su enlace a su blog, porque es mucho más útil, porque es mucho más lógico para esa necesidad concreta. Y así empecé con un blog individual, que parece una locura. Tener un blog individual, pues también se puede tener uno personal, para cuando tú necesitas trabajar no en una libreta, sino con hojas y a lápiz, y luego ponerle la anilla según te vaya haciendo falta. Y ahí va pues, poniendo cualquier cosa. En el índice de la izquierda, otras páginas que me hacían falta pues, para poner una lista de libros en PDF, sobre todo para listas de cosas.
El blog se me quedaba como muy corto para eso, ¿no? Y para cosas muy dispares, pero me resultaba muy útil. Luego, más adelante, esto creo que fue 2007, utilicé otro para una asignatura de producción de televisión en la universidad. Entonces lo trabajé con mis alumnos, era un blog donde ellos, que estaban organizados en grupos, aparte de hacer su práctica de producción, grababan su pieza informativa, etcétera, utilizaban el wiki para documentar su parte de grabación, lo que hacían cada día, y para ver a los otros grupos. Era otro de los objetivos que a mí me eran muy útiles en aquel momento, para que todos se pudieran ver, para que hubiera un sitio, ¿no?, donde fuera sencillo para ellos el actualizar esa información y no enviármela por correo y que se me quedara en mi cajón, esa información centralizada que solo tenía yo, ¿no? y con lo cual solo tenía yo el poder de todo ese conocimiento, sino un lugar donde todos pudieran ir viendo a lo largo de las semanas qué estaban haciendo, a quién entrevistaban, para no repetirse, para poder también entre ellos guiarse, ¿no?, de alguna manera. Luego di una asignatura en un máster que era sobre wikis, elaboré una documentación el primer año, era una asignatura de un máster en comunicación 2.0 de la Universidad de Alcalá. Era online, estaba en la plataforma, el documento era un PDF, al final eran varios PDFs, varios temas, y en la siguiente edición me pareció que era un absurdo que yo estuviera elaborando documentación sobre wikis que acabaran en PDFs, en una plataforma cerrada. No tenía mucho sentido. Entonces lo que hice fue hackear, ¿no?, mis propios apuntes y llevarlos a un wiki, en este caso no un gratuito, sino uno instalado, para, bueno, también aprender, sobre todo, ¿no?, seguir cacharreando y probar con otra tecnología wiki. Y eso es lo que hice en ese año. Y entonces, en ese año la práctica era una práctica a elegir. Una era mejorar los contenidos, o sea, los alumnos podían escoger cualquiera de los puntos de ese material y añadir, corregir, y aportar, cambiar, cuestionar, complementar, o hacer su propio wiki para un proyecto, para su proyecto de máster, donde fueran documentando su proyecto, o intentar crear una página en Wikipedia, con sentido. Lo de crear la página en Wikipedia es algo que abandonamos a la siguiente edición, que los que escogieron esa opción empezaron a pegarse de bruces con el ejército Wikipedia, y sintieron lo que significa escribir en Wikipedia, que es complicado, no tiene esa facilidad de yo entro, pongo mi contenido y me voy, que pensamos, ¿no?, cuando uno quiere crear una página, pero también fue un aprendizaje. Y muchos escogieron el ser coautores de este wiki. De hecho, este wiki, yo ahora cuando voy a revisar las notas, por ejemplo, para hoy, porque es ahí donde está todo documentado, me sorprendo porque, claro, veo párrafos que no son de mi estilo. Digo, qué raro, ¿no? Porque yo me acuerdo del trabajo que hice en su momento. Pues, ¿y yo documenté esto? Y claro, luego veo en el histórico que no lo hice yo, claro, lo hizo una alumna, un alumno, ¿no? Veo las voces, cómo cambian, o me llama la atención un contenido que yo no desarrollé, ¿no? Porque en realidad este wiki ya no es mi wiki, no es mi wiki, está alojado en mi página, pero es el wiki sumatorio del trabajo de todos. Luego otro tipo de wiki, siguiendo un poco con el tema de educación, que hicimos, esto fue un trabajo de hace un año y pico, que fue un trabajo en la Escuela de Organización Industrial para desarrollar material docente. Nosotros somos una escuela de posgrado, pues pensamos que no tenía sentido pedirle a los profesores que elaboraran su material pues al estilo habitual, ese material cerrado, enlatado, empaquetado, en PDF o en otro formato, sino que lo lógico, para tener una documentación estable, pero que a la vez permitiera la actualización constante, la mejora continua,
lo más lógico que se prestaba para ello no era un blog, era un wiki. Nos parecía tan lógico, ¿no? ¿Cómo no?, que ese fuera ya el formato de escritura y el punto de entrada de escritura. No me envías un documento, elaboras un documento y lo traducimos a un wiki, sino que tienes que aprender tú a escribir en un wiki. Ese va a ser tu material. Tú vas a ser el bibliotecario de tu material. Y nos costó, pero el producto salió adelante, ¿no? Tuvimos que hacer talleres sobre cómo escribir en el wiki, lo que significaba la escritura colectiva, ¿no? Y lo que significaba la mejora cuando viniera otro profesor o un alumno y trastocara, mejorara esos apuntes. Que eso nos cuesta mucho entregar nuestra criatura, ¿no? Que alguien pueda hacer algo mejor con nuestra criatura. Y luego hay otro proyecto de wikis en educación que también es muy interesante, yo siempre lo pongo de ejemplo, que es un proyecto de un profesor de la Universidad de British Columbia que hizo de su asignatura de literatura latinoamericana, lo que pidió a sus alumnos ese año es que mejoraran, que desarrollaran una laguna que había en Wikipedia sobre el tema que iban a estudiar, que lo desarrollaran los alumnos. Y la manera de evaluarlo era premiando aquellos artículos que desarrollaran en Wikipedia que consiguieran ser artículos destacados en Wikipedia, que es algo muy complicado. Bueno, pues el reto de estos alumnos no era solo mantener su creación, sino que además fuera tan buena, estuviera tan bien citada, tan bien argumentada, tan técnica, tan bien desarrollada, tan bien escrita, que acabara siendo destacada por los propios bibliotecarios de Wikipedia. Es una práctica muy interesante de trabajo en abierto, de trabajo de contribución a la comunidad, de no hacer un trabajo de laboratorio para el cajón del profesor, sino algo que sigue ahí y que es útil para los demás. Y además fue un trabajo interesante porque se enfrentaron a unas normas de escritura de una comunidad, de un colectivo que tiene muy estandarizado y muy bien regulado cuáles son las maneras de contribuir a ese espacio. Ya no era el profesor el que ponía la nota, ya te medías con algo superior, ¿no? Con una comunidad pública. Hay muchos wikis en el mundo corporativo, este es uno de ellos. Hay muchos y muchos ocultos. IBM lo ha utilizado desde hace muchos años, como muchas grandes empresas, sobre todo tecnológicas, de innovación, como un sistema de gestión del conocimiento interno. Los wikis se prestan mucho para ello, pero tienen ese problema de que al ser, ¿no?, bajo una red privada no son tan visibles, pero sí que son muy útiles en el mundo corporativo. En el periodístico también se han intentado utilizar, y en el momento del boom de lo 2.0, pues todos sacaron, ¿no?, intentaron poner blogs y luego no sabían para qué y los acabaron cerrando, y secciones de periodismo ciudadano y no sabían muy bien cómo gestionarlo y después acabaron pues, reorganizándolo de otra manera, y lo mismo pasó con los wikis. Uno de los primeros fue Los Angeles Times, que le duró 3 días el experimento. Puso un wiki en su versión online para que fueran los lectores quienes reescribieran los editoriales del día siguiente. Pero claro, aquello fue una merienda, ¿no?, una lucha de visiones políticas, de perspectivas enfrentadas, de controversias, que al final no fueron capaces, ¿no?, de poder conducir a la comunidad a cierto consenso y a cierto entendimiento de qué era aquel espacio y para qué era aquel espacio de escritura colectiva. Hemos visto otros, de hecho, he tenido que ir, y también os lo recomiendo como herramienta si no lo utilizáis, a Wayback Machine, que es una herramienta que tenéis en archive.org, que es la memoria histórica de Internet. Es maravilloso y si algún día no existiera, tendríamos que hacer una revolución para que volviera. Es el lugar donde encontrar páginas que ya no están en Internet, porque además Internet tiene también esa expectativa de que todo lo que se pone en Internet está ahí para siempre.
pero hay mucha obsolescencia, hay mucha difuminación y mucha desaparición en Internet. Y ha pasado con muchas páginas y ha pasado con muchos wikis. Este lo he tenido que recuperar ahí. Fue muy importante el wiki de Escolar durante unos años porque fue el espacio de la organización colectiva de movimientos como el de la Plataforma por la Vivienda, de movimientos también muy relacionados con el periodismo ciudadano, de documentar, de esfuerzos colectivos por utilizar esas hojas a lápiz para un fin común, cuando no había otras tecnologías más propicias para ello. Pero es interesante ver cómo los colectivos, cuando necesitan organizarse, necesitan escribir juntos. Y cuando necesitan escribir juntos, van buscando qué tecnologías tienen para escribir juntos. Y en ese momento, estos eran los espacios. Otro proyecto periodístico que también ha desaparecido, que también hay que ir a la memoria histórica de Internet, es Lo prometido es deuda, que también fue un proyecto periodístico de un grupo de periodistas que abrieron para las elecciones de 2008 con el objetivo de documentar las promesas electorales, ¿no? De documentar, de poder compilar, haciendo uso de la inteligencia colectiva, del apoyo del colectivo, el poder documentar los programas electorales de los distintos políticos con la idea de enfrentarlas más adelante a sus actos políticos, ¿no? Poder dejar por escrito algo que suele ser muy efímero, que son las promesas electorales. Bueno, pues ahí estuvo ese proyecto y el que más conocemos periodístico, ¿no? Vino mucho después, que es Wikileaks, que no es un wiki, ¿no? Es fundamental para entender la historia del periodismo, será un hito importante en la arqueología de la comunicación y de la comunicación pública, pero en sí mismo no es un wiki, pero tiene ese nombre que trae esa semántica de lo colectivo, de lo transgresor, ¿no? de la escritura a varias manos. De igual manera que Wiki se ha utilizado para muchas cosas, queriendo recoger esa esencia de lo colectivo, de lo comunitario, como el libro Wikinomics, que luego ha tenido otra versión, Macronomics, bueno. O una web que había de Wikirecuerdos, de Bimbo, también pues, pidiendo la participación de los usuarios, ¿no? Para dejar sus recuerdos de infancia retros. Bueno, y uno que no me puedo ir lo he dejado para el final, sin citarlo, que es fundamental y que está en el marco de estas jornadas, que es el wiki de Wikilengua de Fundeu. Un wiki muy bien organizado, muy bien estructurado, que sí que es un wiki, o sea, que sí que nos permite participar, modificar, contribuir, corregir, si hay que corregir o no, el poder escuchar esa voz y que esa voz sea activa y que pues cumple esa función de registro documental y organizado, que es fundamentalmente el uso de los wikis. ¿Cuál es el futuro? Pues ahora hay muchas plataformas que sirven a esa necesidad y muy asociada a la organización de un colectivo, de una comunidad. Cuando queremos hacer algo juntos, necesitamos escribir juntos, os decía antes. Para escribir juntos podemos hacerlo de manera táctica en Twitter, ¿no? Y tiene una función, pero necesitamos un espacio para escribir largo, ¿no? Para dejar las cosas reposadas, para mejorarlas después, para que no se vayan en el trino. Y para eso no es casualidad que muchas plataformas de organización colectiva que están saliendo, todas incorporen la función de wiki, igual que otras funciones, igual que foro, ¿no? Igual que blog, igual que muchas cosas, pero wiki es fundamental porque necesitamos de esa función de la escritura colectiva muy asociada a la organización. Vamos a documentar nuestro conocimiento y vamos a organizarnos con él. Esta es otra, son pues, plataformas muy de código libre, de organización colectiva. Y hay otra, y con esto ya termino, que no sé si os suena, que estaba llamada a ser la gran competidora de Wikipedia y de los wikis en general, pero sobre todo de Wikipedia, que fue Knoll, de Google.
No sé si os suena, no sé si alguno habéis hecho algo ahí. Bueno, la cosa es que tenía la idea de que fueran wikis de autor, artículos de autor, algo a medio camino entre el blog y el wiki. Hay un híbrido extraño, también pensado para monetizarlo, ¿no? Bueno, se decía, si los blogs hay tanta impronta de escritura personal, ¿no? Están por un lado, y luego tenemos el formato wiki para que se presta más a la escritura más amplia, ¿no? Y más revisada y con más capacidad de actualización. ¿Por qué no fundimos y creamos un producto? Bueno, la cosa es que no ha tenido ningún éxito y, de hecho, hace unos meses, hace un año, todavía no hace un año, dejaron de darle continuidad. Google también tiene sus pequeños fracasos. Si la gente no lo adopta, pues no se quita rápidamente. Y lo que sí ha recogido la función del wiki de manera masiva, popular, fácil, sencilla, que no necesita conocer un lenguaje, porque el wiki tiene su propia gramática, aunque se ayudó mucho con los editores WYSIWYG, con formularios de entrada de información estructurada. Ha avanzado mucho la tecnología wiki, ya no es tan fea, tan de código, esa parte de edición, como lo era al inicio. Pero aún así, si hay algo que sí que es fácil, sencillo y que se está extendiendo y que recoge la función del wiki, de la escritura colectiva, ¿no? A varias manos, privado-público, ¿no? Que nos permita jugar entre esas intensidades y que además nos permita una trazabilidad, que podamos ver quién ha hecho qué, incluso ir hacia atrás. Esos son los Google Docs, ¿no? Ahora Drive, los Google Sites, que de hecho me parece curioso que incluso en el metadato de Google Sites, el propio Google, esto no lo hacía antes, lo presenta como sitios web y wikis gratuitos. A lo mejor no sabíamos que estábamos haciendo un wiki, pero son conscientes de que recoge esa función, ¿no? Y ya la estamos adoptando de una manera muy natural. Nosotros en EOI, esta es la arquitectura de herramientas, el sistema metodológico que hacemos, utilizamos las Google Apps con Google Docs y Sites como wiki de trabajo con los alumnos. Esa función la hemos soportado en ese tipo de herramienta que tiene un espacio, como lo tienen también los blogs, porque también es importante la escritura personal, el diario de autor, en un espacio público y abierto. Pero también lo es combinarlo con la escritura colectiva en un espacio que puede ser público y abierto, pero también restringido. Y aprender a escribir para esas distintas intensidades, de lo individual a lo colectivo, de lo privado a lo público, de lo abierto a lo cerrado, es importante en un entorno educativo. Y estas son 4 ideas de cierre. Hay muchas más, pero por ser concisos, ¿qué es importante para escribir en un wiki? No tanto conocer su lenguaje, porque cada vez se ha ido simplificando más, por lo que decía, porque bueno, pues ya el código, la codificación wiki cada vez es más sencilla, no es una traba. De hecho, si damos por bueno que un Google Doc es un wiki, si no somos dogmáticos en ello, o un Google Site, veremos que no hay que saber un lenguaje específico para escribir y para utilizarlo. Pero sí que es muy importante, si vamos a desarrollar un proyecto con unos objetivos que se adaptan a esa naturaleza de los wikis, y por eso vamos a utilizar un wiki, que tengamos siempre muy en mente que es fundamental determinar los objetivos, qué vamos a hacer, ¿no? Cómo nos vamos a comportar, cuál va a ser la norma de gestión. Necesita cierta función de curaduría del wiki, de estar muy pendiente de que esa portada, de que esa entrada de navegación sea siempre lógica, que no se quede nada huérfano, que todo esté conectado, que las cosas estén en su sitio. Esa labor de bibliotecario, como la Wikipedia, es fundamental cuando tenemos un wiki. Por mucho trabajo que haga la comunidad, por mucho que lo soporte, lo mejore, lo corrija, si estamos liderando, si nosotros nos lanzamos a crear a esa escritura colectiva en un wiki propio, es algo que deberemos decidir y gestionar bien. Orden, orden y orden.
es muy importante, tener siempre esa visión en mente. Ir de lo general a lo particular tiene, como he dicho varias veces, ese estilo más enciclopédico, reposado, de conocimiento acumulativo, ¿no?, que se va solidificando y que requiere pues, de una estructura. Y la estructura lógica de lo general a lo particular, de crear categorías, ¿no?, de tener bien ordenada la estructura del contenido, es fundamental para que sea útil, para que no nos perdamos, porque si no va a ser un montón de hojas, pero sin capacidad de entendimiento entre ellas, ¿no? Dejará de cumplir su función principal. Documentar los cambios, si hay algunos que sean de especial controversia, es importante argumentarlos. Requiere un wiki, que yo decía que es muy radical, como formato, el hecho de que alguien te pueda borrar lo que tú has hecho, duele muchísimo. Y como autores, pues es de lo peor que nos puede pasar. Bueno, pues para poder convivir y utilizar en su máxima funcionalidad este tipo de canal, de formato, de estructura, de medio, incluso de lenguaje, es muy importante tener una disposición casi ética, frente a ese entorno de participación y de colaboración. Respeto por lo que existe, siempre intención de mejora, de mejorar lo del otro, de no espíritu ¿no?, destructivo. Parece lógico, pero es importante el inculcar este tipo de valores, porque también son valores que se aprenden con la experiencia del wiki. Yo ponía el ejemplo del wiki con mis alumnos. Cuando yo les hice una página a cada grupo, todos los grupos no solo podían leer lo de los demás, también lo podían borrar, ¿no? Podían bueno, pues, tener actos vandálicos, ¿no?, que se llama en términos wikipedistas. Pero para mí era muy importante que pudieran hacerlo para que no lo hicieran, para que aprendieran a respetarse, para que aprendieran a convivir en un espacio público y con ese grado de autonomía y con ese grado de intervención sobre el texto del otro. Y, fundamentalmente, estas son las claves de qué es un wiki, ¿no?, de pensar en la escritura colectiva, de pensar en los usos, en cómo es su estructura. Es fundamental conocer la arquitectura del canal, de la herramienta, y conocer también las expectativas de lectura y de escritura para poder desarrollar esa función comunicativa en un espacio público y en un espacio distribuido y, en principio, incontrolado. Sabemos que no es así, que tiene sus métodos de control, pero en principio incontrolado, como es un wiki. Gracias.